Bueno, vamos a empezar el capítulo 4 del libro de Fundamentos. Como siempre, una lectura, una primera lectura, sin haberlo estudiado antes, así que no sé con qué me voy a encontrar. Este capítulo es de trigonometría y funciones trigonométricas. Dice, el estudio de las funciones trigonométricas es un tema importante dentro de la matemática, ya sea por sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la ciencia, movimiento de los planetas, circulación de la sangre, propagación del sonido, entre otras, como por el papel central que ocupan dentro del análisis matemático. A continuación comenzaremos retomando algunos aspectos de la trigonometría que ya conoces. Bueno, consideremos un triángulo ABC rectángulo en B y llamemos alfa al ángulo BAC. Prueba que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Acá algo de notación, coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa es lo mismo que coseno de alfa al cuadrado, que es coseno de alfa por coseno de alfa. Esto, a ver si está hecho después. No, no está hecho. Bueno, es básicamente por Pitágoras y las relaciones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Recordamos que el seno del ángulo alfa en un triángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto opuesto al ángulo, ¿no? El coseno es el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, ¿no? Si este es el ángulo alfa, este sería el opuesto y este es el adyacente, el que uno de los lados del ángulo, ¿no? Esto es muy infantil, pero se los pongo acá. Socatoa. Es una palabra que algunos usan, algunos le ponen la H si quieren, tipo socatoa, que es para acordarse, me río al decirlo, pues supongo que a esta altura de la vida lo saben, pero el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, el cateto opuesto sobre el adyacente, socatoa. No, la palabra, no sé, es cosa de profesor particular eso. Pero bueno, capaz que a alguno le sirve. Y la tangente, como decíamos, tangente, que aunque acá no la precisamos, pero la recordamos, tangente o TG o TN, no sé. La manera tangente, vamos a poner así, tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ¿está? Entonces, hay que demostrar que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1. Una forma es creo que la forma es usar el teorema de Pitágoras. A ver cómo sería esto. Coseno de alfa. A ver si lo que hace cateto opuesto sobre hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente sobre hipotenusa al cuadrado. Esto es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Y esto, por Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Así que esto da 1. Bueno, eso creo que es una manera, no sé si lo repito, ¿no? En vez de coseno pongo lo que es el coseno, lo hice al revés, bueno, no importa. Esto sería el seno, esto sería el coseno al cuadrado, seno cuadrado más coseno al cuadrado, la suma es conmutativa, así que no hay problema. Pero el asunto es que cuando haces eso, haces como un denominador hipotenusa al cuadrado, te queda arriba cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, la suma de los cuadrados catetos, la hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado da 1. Vale.
Me quedo medio chanchoso, pero está. Bueno, consideremos la circunferencia. Bueno, acá voy a seguir porque capaz que lo hice después. Cuando hay ejes coordenados, se enumeran así en cuadrantes. Los ejes dividen el plano en 4 cuadrantes que se enumeran del 1 al 4 en sentido antihorario, ¿no? 1, 2, 3, 4. Consideremos la circunferencia de centro O, origen de coordenadas y radio 1, y un ángulo agudo alfa que es AOP. Aquí está acá. Siendo A el punto de coordenadas 0, 1. E1, 0. P un punto interior del primer cuadrante. Perteneciente a la dicha disputa. Haya las coordenadas de P en función de alfa. Bueno, entonces acá, si las coordenadas no son las proyecciones, acá se te forma un triangulito rectángulo. Entonces, si el radio es 1, vamos a llamarle este punto H, por ejemplo. OH es el cateto adyacente al ángulo alfa, ¿no? O sea que el coseno de alfa es OH sobre OP. ¿Ah? Y si OP vale 1, entonces te queda que el coseno de alfa es OH. O sea que este punto, la abscisa del punto H, X, que es el mismo del punto P, XP va a ser el coseno de alfa, ¿no? Esta medida es el coseno de alfa. Y acá lo pueden sacar también, que esto es el seno de alfa. ¿Ah? Quizás recuerdes de cursos anteriores que la circunferencia C de centro O, origen de coordenadas y radio 1, tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. Por lo tanto, un punto de coordenadas xy pertenece a C si solo si verifica la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. A la circunferencia le llamaremos circunferencia trigonométrica. Por otra parte, como para todo ángulo agudo alfa se cumple coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1, tenemos que el par ordenado de números reales, coseno de alfa, seno de alfa, son las coordenadas de un punto perteneciente a la circunferencia. Aquí es lo que vimos recién, ¿no? Cualquier punto que tenga estas coordenadas va a verificar la ecuación basado en la propiedad que demostramos recién. La observación anterior justifica de alguna manera por qué más adelante definiremos coseno y seno de un número real a partir de las coordenadas de un cierto punto en la circunferencia. Pero, ¿cuál es ese punto P? Para obtener P debemos asignarle a dicho real un ángulo al centro en la circunferencia trigonométrica, para lo cual será necesario considerar una cierta unidad de medida angular. Hay ciertas unidades para medir ángulos, los más conocidos son el grado sexagesimal y el radian. Bien, un paréntesis acá. La idea va a ser definir seno, coseno y tangente de un ángulo cualquiera. Con lo que ven en tercero de liceo, las relaciones trigonométricas creo que sean en tercero, no me acuerdo ahora, de cateto opuesto sobre hipotenusa, esa definición solo vale cuando tengo un ángulo agudo, ¿no? Porque en un triángulo rectángulo el ángulo alfa siempre va a ser un ángulo agudo, ni siquiera 0, ni siquiera 90, ¿no? Entonces, seno de 0, que puede ser coseno de 0, o seno de 90, coseno de 90, ni que hablar si yo tengo un ángulo mayor de 90 grados, ¿no? Seno de 130 grados, seno de 200 grados, coseno de 270 grados, ¿qué puede ser eso? ¿Cómo se define? Entonces, con triángulos rectángulos no se puede porque en el triángulo rectángulo el valor de alfa está limitado entre 0 y 90. No puede en un triángulo rectángulo haber un ángulo, uno de los ángulos que tenga otra medida que no sea entre 0 y 90. ¿Está? Entonces, la idea es que de esta manera, con este truquito de tomar un ángulo alfa y el punto P que se determina en la circunferencia a partir del ángulo alfa, yo puedo tomar un ángulo, por ejemplo, de 90 grados y el punto P me quedaría por acá, o 120 grados y el punto P me quedaría por acá, ¿no? Entonces, ese punto P siempre va a tener un par de coordenadas y supongo que más adelante van a mostrar que a la abscisa del punto P se le llama coseno y a la ordenada, al valor en i del punto P, se define el seno, ¿no? A partir de las coordenadas del punto P. Pero bueno, vamos a seguir por el librito. El grado sexagesimal y el radian, ¿ah?
Consideremos una circunferencia de centro O y ángulo al centro AOP. Es posible medir dicho ángulo utilizando como unidad de medida el grado sexagesimal. De aquí en más, cada vez que hablemos de grado, estaremos haciendo referencia al grado sexagesimal. ¿Tá? La idea es que se divide la circunferencia entre 160 partes iguales. Tiqui, 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 tiqui. ¿Qué es lo que tenemos en un semicírculo? Esas partecitas, ¿no? El semicírculo va de 0 a 180. Cada una de esas partes es la 360ª parte de la circunferencia, cada uno de esos arquitos. Y cada uno de esos se llama grado. ¿Ah? Después los grados se dividen en minutos, en segundos y cosas así. Eso lo vemos, ¿no? Ahora, si vemos la circunferencia, el grado del ángulo es el ángulo del centro que abarca uno de estos arcos. ¿tá? Es decir, esto sería el ángulo de un grado. Si el ángulo de un grado entra 15 veces en el AOP, no, si yo tengo acá AOP, ponele, AOP, si entra 15 veces, se dice que el ángulo AOP es de 15 grados, que mide 15 grados, ¿está? Siempre la unidad de medida es eso, ¿no? Es comparar cuántas veces entra la unidad en cierta magnitud. Es posible también medir el ángulo AOP utilizando como unidad angular el radián. Este es el dibujito de la... Bueno, a ver si hay 15 veces. No, no lo voy a contar. El radián, les cuento, ¿no? Se toma un arco de circunferencia cuya longitud sea igual al radio. Es decir, si vos agarraras este arco de circunferencia y lo estirás, como formando un segmento, digamos, está curvadito y lo estirás, esto mide lo mismo que el radián. Una cosa un poco intuitiva es que si yo estiro y formo un segmento que mide igual al radio, lo que se te forma acá es un triangulito equilátero, ¿no? Radio, radio, radio. Por lo tanto, este ángulo sería de 60 grados. Quiere decir que si el radián, este arquito está curvo, va a quedar un poquito más para acá. Por lo tanto, el radián es un ángulo un poquito más chico que 60 grados. Es una forma media intuitiva de ver, ¿está? Ahora vamos a ver, seguramente en el libro diga, cómo calcular la medida de radián expresada en grados. Cómo pasar de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Está? Pero un radián se toma como unidad de medida un ángulo que abarca un arco de longitud igual al radio. Si lo estiraras, esa curvita, ese arquito, sería igual al radio. Por eso el nombre radián, que viene de radio, ¿no? Por otra parte, como el perímetro de la circunferencia es 1, si el radio es 1, el periodo es 2pi. ¿Se acuerdan que el diámetro de la circunferencia multiplicado por pi te da el perímetro? Y el diámetro es 2 veces el radio. O sea que 2 por radio por pi es el perímetro. O sea que el perímetro es el radio multiplicado por 2pi. Entonces, el ángulo completo, digamos, toda la circunferencia, es un ángulo de 2pi radianes. Bueno, volvamos al ángulo de 15 grados, consideremos el radio como unidad de medida. Como 15 grados es la 24ª parte de ese 360, la medida del arco es la 24ª parte de 2pi. Bueno, esto se puede hacer como una especie de la vieja y querida regla de 3, ¿no? Vos podés decir un ángulo completo de 360 grados equivale en radianes a 2pi radianes. Entonces un ángulo de x grados, pues yo que sé, por ejemplo, de 15 grados, va a ser x radianes, ¿no? Y ahí haces 15 por 2pi dividido 360, es decir, la misma proporción. Bueno, calcula en radianes los ángulos 30 grados, 15, 45, 270, 315. Bueno, por ejemplo, el de 30, si 360 grados es 2pi, 30, ¿cuánto es, no? Entonces vos, la pregunta que haces es, ¿cuántas veces entra 30 en 360? Esa sería la cuenta. Pero si no querés pensar eso, haces x es igual 30 por 2pi dividido 360. Y ahí te da
el valor, ¿no? Pi sobre 6 por 3, 18. Sí, creo que es pi sobre 6, ¿no? Porque acá te queda 180. Con este 2 se te cancela y 3 es 6 por 3, 18. Así que sería pi sobre 6. El de 30 grados, ¿no? Entonces el de 60 grados va a ser el doble. Pi sobre 3 y así, bueno. Hay algunos que está bueno, por ejemplo, 45 grados, pi sobre 4. 90 grados es pi, ¿no? Porque si 360 es 2pi, 180 es pi, 90 es pi sobre 2. No sé si dije pi, pero bueno, pi sobre 2. 45 es pi sobre 4 y así. Bueno, después calcula en grados los ángulos pi sobre 2. Bueno, acá pi sobre 2 es 90 grados, 2 pi sobre 3, bueno, eso háganlo ustedes. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo al centro que mide 1 radianes? Bueno, acá lo que decía va a ser un poquito menos de 60 grados, pero si lo querés calcular, haces así, 360 es 2 pi radianes, 1 radián va a ser x grados. Entonces la cuenta que tiene que hacer es 1 por 360 grados dividido 2pi. Y ahí haces 360 dividido 2pi. No sé cuánto da en la calculadora. En la calculadora se puede trabajar en grados o pasar a decimal. Esta no sé si tiene el pi. 2 por... no sé dónde está el pi acá, pero bueno. Voy a hacer 3,14, 15, 9, yo qué sé. Una aproximación, ¿no? Y me da 57 en decimal, 57,29. Después si lo quieren pasar grados, minutos, segundos, bueno, eso lo hacen en la calculadora o regla de 3. Pero bueno, eso es para un video aparte más. Esas son cosas más elementales, ¿no? Pasar de grados a minutos y segundos a decimal, ¿no? Es como con el tiempo, ¿no? 1,5 horas es 1 hora 30 minutos. No es 1 hora 50 minutos, como a veces los gurises ponen, ¿no? Bueno. De hecho, sea de paso, la hora, minutos, segundos, eso de 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, es como se dividen los grados, ¿no? 1 grado se divide en 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, y después de los segundos ya creo que es en décimas y cosas así. Bueno, voy a dejar por acá para ir haciendo los videos no tan largos. Este repaso fue una cosa medio de repaso del liceo, pero bueno, espero que les sirva. Y si, como siempre digo, estos videos, si ven que ya lo saben, los saltean y ya está.